Algunas puertas no fueron hechas para abrirse, sino para contener lo que alguna vez pidió salir. En lo alto de una colina olvidada por el tiempo, donde los árboles ya no dan sombra y el viento sopla como un lamento sin dueño, se alza la capilla de San Lázaro de la Vigilia. Sus muros, ahora devorados por el musgo y el tiempo, alguna vez custodiaron el secreto de una orden que ya nadie recuerda, salvo por la cripta, y por el nombre que aún se escucha en susurros cuando la luna tiembla. Hermana Elda. El vitral central de la capilla, hecho añicos desde hace más de un siglo, proyecta manchas de luz quebrada sobre el altar ennegrecido. Hay cera seca pegada al mármol, como si el último rezo hubiese sido detenido a mitad de una absolución. El aire huele a madera húmeda, incienso rancio y algo más. Algo rancio, que no proviene de este siglo. Nadie se atreve a entrar, nadie salvo aquellos que no creen, o que ya han visto demasiado. Los archivos parroquiales, guardados en la abadía de Barnes, mencionan a la hermana Elda solo una vez. Entró en vigilia perpetua en el año del Señor 1731. No hay más, ni registro de su muerte, ni de su sepultura. Solo una fecha escrita con tinta que se desvanece como si fuera culpable de haberla mencionado. Pero 120 años después, en 1851, los obreros enviados a restaurar el subsuelo de la capilla encontraron una losa sin marcar bajo el altar. Al levantarla, encontraron un hueco. Dentro, algo que no debía estar allí. No un ataúd, no restos humanos, solo una túnica blanca, inmaculada, sin rastro de polvo, y una cruz, hecha con cabello trenzado. Nadie quiso tocarla. El capataz, un hombre devoto, dejó todo como estaba. A los 3 días, fue hallado colgado dentro del campanario, el rostro cubierto con la misma túnica. Desde entonces, la cripta volvió a sellarse, con cera, con oración y con miedo. Y sin embargo, la historia sobrevivió, como un rezo que Nadie pronunció en voz alta, pero que cada generación susurra en la penumbra, porque lo que desaparece no siempre muere, y lo que no está enterrado puede volver a caminar. Y tú, que escuchas en silencio, al borde de esta oscuridad escrita, dime, ¿alguna vez sentiste que el silencio dentro de una iglesia no está solo? Suscríbete y cuéntame, ¿qué rincón de tu infancia aún te observa en sueños? Nadie sabía de dónde venía exactamente la hermana Elda. Los registros del convento de San Lázaro eran escuetos, con fechas a medias y páginas arrancadas. Solo quedaba su nombre escrito a mano en un margen, como si hubiera sido añadido a última hora, con tinta más oscura que el resto del manuscrito, como si algo dentro de quien escribió hubiese dudado al hacerlo. Era 1729 cuando apareció por primera vez, traída por 2 frailes ancianos que no volvieron a verse después de aquel día. Las demás monjas jamás hablaron abiertamente de ella. Su celda permanecía cerrada incluso durante las horas de oración. Decían que no comía con las otras hermanas, no se le escuchaba cantar en los maitines, y sin embargo, los vitrales del convento amanecían cada día más limpios. Las ofrendas en el altar aparecían ordenadas, frescas, como puestas por manos que no dormían. Cuando alguien preguntaba por la hermana Elda, la abadesa desviaba la mirada y decía con voz trémula que había tomado votos especiales de silencio, aislamiento y vigilia, que oraba por las almas no nacidas, que lo que hacía no podía ser comprendido por quienes aún respiraban el mundo con los 5 sentidos. Y así fue como, en menos de un mes, el nombre de Elda dejó de ser pronunciado. Pero algo en las paredes parecía recordarlo igual. Una hermana joven, Sor Lucenia, fue quien escribió en su diario algo que sobrevivió al paso del tiempo. Su libreta fue hallada años más tarde, oculta tras el retablo mayor. En una de sus últimas entradas decía: «Hoy pasé frente a la celda de Elda. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había luz, pero escuché lo que parecía un rezo, pronunciado al revés». Desde entonces, Sor Lucenia dejó de escribir, y con el paso de los días, pequeñas señales comenzaron a manifestarse. Crucifijos torcidos, agua bendita que se evaporaba sin razón, retratos religiosos que perdían los ojos. Las velas, por la noche, se apagaban todas al mismo tiempo, como si una exhalación común recorriera el convento desde las criptas hasta las buhardillas. La abadesa ordenó sellar la celda de la hermana Elda con oraciones escritas a mano, clavos consagrados y sal bendita en los bordes. Ninguna hermana volvió a verla.
Pero, aún así, las huellas de pies descalzos aparecían cada mañana frente a la puerta del santuario. 2 años más tarde, desapareció. No hubo rastro, ningún indicio de huida o muerte. Solo una túnica cuidadosamente doblada sobre el altar y un pequeño hilo de sangre seca que descendía desde el crucifijo central. La entrada a su celda fue derribada, y al hacerlo, los frailes hallaron algo escrito con una mezcla de cera y ceniza en las paredes interiores. El cuerpo no es la prisión, es la llave. Desde ese día, el convento dejó de recibir novicias, y la vigilia perpetua comenzó a ser temida, como una condena que se hereda sin ser pronunciada. Con la desaparición de la hermana Elda, el convento no volvió a ser el mismo. Los días parecían más cortos, como si el sol evitara iluminar los vitrales por completo. Algunas habitaciones quedaron permanentemente en penumbra, aunque se les colocaran lámparas o se abrieran ventanas. Era como si la luz temiera entrar. Las monjas comenzaron a cambiar sus rutinas. Evitaban los rezos en solitario. Ya no cruzaban los pasillos descalzas, ni tocaban el agua bendita sin antes santiguarse 3 veces. Las noches se volvieron más largas, y con ellas, los susurros que nadie quería nombrar. Se decía que los que no creían en la vigilia, comenzaban a oír pasos detrás de las paredes. A los 6 meses, Sor Calvina intentó dejar el convento. Fue hallada 2 días después en el pozo, abrazando un libro de salmos al que le habían arrancado todas las páginas excepto una, aquella que hablaba del exilio del alma. Su rostro estaba pálido, pero no había agua en sus pulmones. Murió de miedo, según dijo el médico del pueblo. Aunque nadie solicitó un acta oficial, las hermanas restantes sellaron nuevamente la celda de Elda, esta vez con cadenas y cruces invertidas, que según los textos antiguos de la abadía, eran símbolos de protección contra los votos rotos. Sin embargo, cada viernes por la noche, las cadenas aparecían torcidas, como si hubieran sido retorcidas desde dentro. La oscuridad no solo se volvió presencia física, se volvió memoria. Algunas monjas comenzaron a olvidar los nombres de sus compañeras. Se referían unas a otras con títulos genéricos: la del rosario largo, la que llora sin causa, la que mira por la ventana. Y lo más inquietante, empezaron a olvidar sus propios nombres. La abadesa, desesperada, ordenó que cada hermana cosiera su nombre en su hábito. Pero por las mañanas, los hilos aparecían sueltos. Los visitantes del pueblo, al acercarse a la capilla, decían oler cera rec y enquemada, aunque no se encendieran velas desde hacía meses. Otros afirmaban oír una campana que no colgaba de ninguna torre. En los documentos recuperados posteriormente por historiadores locales, se menciona un ritual antiguo, prohibido por la Iglesia, llamado el ayuno de luz, una práctica herética donde la consagración no se hacía con pan ni vino, sino con silencio absoluto y oscuridad perpetua. Solo una vez fue registrada en textos de 1602, y se decía que abría el cuerpo como recipiente para algo que no debía entrar. La hermana Elda, según esos mismos textos, fue la última en tomar ese voto sin retorno. Después de su desaparición, cada viernes al amanecer, el reflejo de una figura encapuchada comenzaba a proyectarse sobre el vitral principal. Aunque no hubiera nadie frente a él, las hermanas dejaron de mirarlo, porque decían que quien cruzaba su mirada con aquella figura no volvía a soñar, solo a recordar. El objeto encontrado en 1851 bajo la cripta de San Lázaro fue descrito en un documento no oficial como una cruz no consagrada, confeccionada con cabello humano entrelazado y sellado con nudos de sangre seca. Nadie quiso conservarla. Fue colocada dentro de un cofre de hierro, el mismo que aún permanece cerrado en los archivos del obispado, cubierto con mantas negras y una nota escrita con caligrafía temblorosa: no abrir, no rezar, no preguntar. Según el testimonio del obrero que lo encontró, antes de morir en extrañas circunstancias, el cabello estaba tibio al tacto, como si aún perteneciera a alguien vivo. Y aunque no se hallaron restos humanos junto a la cruz,
Una marca estaba grabada en la piedra del subsuelo, un símbolo semicircular atravesado por una línea recta, similar a la forma de una luna naciente, pero invertida, como si ocultara algo en lugar de iluminarlo. Los registros posteriores hablaban de una vibración leve, casi imperceptible, en el suelo del altar, como si la piedra respirara. El obispo de aquel entonces, Monseñor Arantes, ordenó el cierre inmediato del sitio. Dispuso que se tapara la entrada con cemento, reliquias y 3 capas de sellos eclesiásticos, pero antes de finalizar la clausura, solicitó la presencia de un exorcista. El padre Sandoval, anciano ya en ese tiempo, pasó 3 noches en la cripta. La noche del tercer día, salió caminando descalzo, con las manos cubiertas de tierra. No pronunció palabra, solo entregó un sobre al obispo con una única frase escrita en latín: Ipsa vocavit, et porta non claudetur. Ella llamó, y la puerta no se cerrará. Desde entonces, el padre Sandoval jamás volvió a celebrar misa. Se retiró en silencio al norte, y fue hallado muerto en su celda 2 años después, con los ojos abiertos mirando la pared. En su pecho, un dibujo hecho con su propia sangre, la cruz de cabello. Los expertos que investigaron los restos del símbolo encontrado notaron algo aún más inquietante. Los cabellos, al ser analizados, no correspondían a una mujer, sino a varias. Eran de distintas edades, de distintas etnias, algunos incluso sin raíz humana identificable. Nadie supo explicar cómo era posible, pero lo más desconcertante fue lo que ocurrió al intentar fotografiarlo. La cruz no aparecía en las imágenes. En su lugar, el negativo se llenaba de una neblina opaca, con manchas oscuras en forma de dedos. Aquellos que estuvieron presentes durante esa exploración reportaron sueños extraños. Soñaban con pasillos de piedra, velas flotando sin llama, y un coro de voces que rezaba sin boca visible. Siempre el mismo rezo, siempre la misma frase: no estás sola si cierras los ojos. Y al despertar, la cruz seguía presente en su memoria, como si alguien la hubiera trenzado dentro de sus pensamientos, y nadie, hasta hoy, ha logrado deshacer el primer nudo. Tras el hallazgo de la cruz de cabello, los objetos litúrgicos del convento comenzaron a deteriorarse de formas que no podían explicarse por el paso del tiempo. Los rosarios se deshacían sin ser tocados, las cuentas caían al suelo, pero al recogerlas, algunas hermanas notaban que faltaba una más de las que recordaban. El altar mayor amanecía cubierto de un polvillo gris, como ceniza de algo que nunca ardió. El vino sacramental se tornaba turbio, y el pan eucarístico tenía manchas oscuras que, al tocarse, dejaban marcas similares a quemaduras. Pero lo más escalofriante fue lo que ocurrió con los rosarios. Uno en particular apareció un día frente a la antigua celda de la hermana Elda. Era de madera negra, tallado con extremo detalle, y aún húmedo, como si hubiera sido empapado en llanto. Las cuentas tenían grabadas pequeñas cruces invertidas, pero lo más inquietante era su crucifijo. No mostraba a Cristo, sino solo una figura alargada y desfigurada, con los ojos vendados y las manos atadas. Sin dedos, la hermana que lo encontró, Sor Antella, no volvió a hablar desde entonces. La llevaron al ala médica del convento, donde solo murmuraba frases inconexas durante la madrugada. Una de las enfermeras que la atendía escribió lo siguiente en su diario personal: anoche, Antella despertó gritando, dijo que había rezado con el rosario equivocado, que al pasar cada cuenta, sentía uñas rasgando su piel desde adentro. Nadie supo a qué se refería. Pero en los días siguientes, el rosario volvió a aparecer, en diferentes partes del convento, siempre húmedo, siempre con una nueva marca en el crucifijo, líneas finas talladas como si alguien, o algo, siguiera contando, como si ese rosario no sirviera para rezar, sino para medir el tiempo de algo que aún no había terminado. Las ancianas del convento comenzaron a sospechar que el objeto no pertenecía al mundo de los vivos, que quizás ha sido creado dentro de la celda sellada. Una hermana sugirió enterrarlo en tierra sagrada, pero cuando intentaron hacerlo, el rosario desapareció. Reapareció 3 días después dentro del confesionario, colgado como una ofrenda o una advertencia. Las oraciones dejaron de ser consoladoras. Las vigilias se volvieron momentos de ansiedad. Se decía que si una hermana se quedaba sola más de 1 hora, podía comenzar a escuchar el sonido de cuentas arrastrándose por el suelo.
como si el rosario buscara nuevas manos, nuevas almas dispuestas a tocarlo. El obispo Arantes fue informado de estos eventos. Su única orden fue clara: no lo destruyan, no lo oculten, dejen que se muestre cuando desee mostrarse. Y así lo hicieron. A partir de entonces, cada vez que una novicia entraba al convento, debía escribir una oración de protección con su propia sangre y colocarla bajo su colchón, no por tradición, no por fe, sino porque el rosario parecía tener preferencia por las nuevas voces, por aquellas que aún no sabían cómo callar a tiempo. Después del rosario, las manifestaciones tomaron otra forma. No solo objetos, no solo símbolos. Comenzaron a afectarse los reflejos. Todo espejo dentro del convento fue cubierto con telas negras por orden de la abadesa, no por vanidad ni penitencia, sino porque los reflejos comenzaron a fallar, a no responder como debían. Una novicia llamada Ismena fue la primera en notarlo. Al peinarse frente al espejo del corredor norte, sintió que su reflejo se movía con un leve retraso, apenas medio segundo, una pausa imperceptible para quien no observa con devoción, pero clara para quien ha vivido bajo regla, donde el tiempo se mide con rezos y respiraciones. Al día siguiente, la diferencia aumentó. El reflejo sonreía cuando ella no lo hacía, parpadeaba más lento. Y una noche, mientras el convento dormía, Ismena fue hallada frente al espejo, con la frente apoyada contra el vidrio, susurrando una plegaria en un idioma que no existe. La rompieron del trance, pero jamás volvió a ser la misma. Comenzó a escribir símbolos en los bordes de los marcos, círculos concéntricos con cruces quebradas, y repetía una frase como lamento: no soy yo, pero usa mi cara. Desde entonces, todos los espejos fueron cubiertos. Sin embargo, los reflejos no desaparecieron. Aparecían en las ventanas por la noche, aun cuando la luna no brillaba, o en el agua bendita, cuando el líquido debía ser claro como la fe. Las monjas se negaban a mirar de frente cualquier superficie pulida, pero había algo más. A medida que los reflejos se tornaban más autónomos, comenzaron a desaparecer los retratos. Uno a uno, los íconos religiosos se desvanecían, como si la presencia que habitaba los espejos absorbiera también las imágenes bendecidas. Una estatua de Santa Lucía fue hallada sin ojos, otra de San Miguel, sin espada. Y lo más temido ocurrió una madrugada de vigilia. La abadesa salió de su celda y caminó hasta el confesionario. Allí, en la penumbra, notó un brillo tenue proveniente del cristal roto de una lámpara caída. Al mirarlo, vio su rostro reflejado, pero no se movía, no parpadeaba, no respiraba, y luego, lentamente, sonrió. Mientras ella temblaba, el reflejo no desapareció esa noche. Permaneció allí, congelado en la forma de su rostro, como si hubiera tomado su lugar, o estuviera esperando una oportunidad. Los días siguientes, la abadesa comenzó a escribir compulsivamente. Llenó 6 libros con salmos distorsionados, palabras que imitaban el lenguaje bíblico, pero al leerse, provocaban vértigo. Algunos incluso afirmaban oírlas como susurros dentro de la cabeza. Los espejos, desde entonces, dejaron de ser objetos. Se volvieron umbrales, y la única forma de protegerse era no reflejarse nunca, ni siquiera en la fe. La historia del convento llegó a oídos de un grupo particular de frailes enclaustrados. No pertenecían a una diócesis conocida, ni aparecían en los registros habituales. Eran llamados, entre sí, la Hermandad del Umbral. Según un documento secreto de 1862, custodiaban antiguos rituales de sellado, no para proteger a los hombres, sino para impedir que lo otro recordara cómo volver. El obispo Arantes los convocó en un acto desesperado. 4 frailes llegaron una noche sin luna. No hablaron, no saludaron. Solo colocaron un cofre cubierto en cuero seco sobre el altar y comenzaron a dibujar símbolos en el suelo con cenizas de incienso. Durante 3 días y 3 noches, la capilla permaneció cerrada. Las hermanas, encerradas en sus celdas, escuchaban rezos guturales, cánticos que dolían al oído, como si cada palabra despertara algo que el silencio mantenía dormido. Las paredes temblaban, las cruces crujían, y un eco, uno solo, sin origen claro, repetía: Elda. El último día, justo antes del amanecer, todo cesó. Los frailes salieron. Uno de ellos, el más anciano, dejó una advertencia escrita sobre el altar: la puerta ha sido sellada, pero el umbral
Aún sangra. Desde entonces, la cripta fue cerrada con 7 llaves, cada una hecha de madera de olivo, sumergida en sangre consagrada. Las llaves fueron entregadas a diferentes abadías, lejos del convento, y aún hoy se dice que ninguna ha sido destruida, porque ninguna debe ser usada. Las hermanas fueron instruidas a nunca pronunciar el nombre de Elda, a no recordar la celda, a no pensar en la cruz de cabello, ni en los espejos, ni en el rosario sin dedos. Pero la memoria no se somete a la voluntad, y las vigilias comenzaron a ser interrumpidas por presencias. No se veían, no hablaban, pero hacían temblar los cálices, hacían llorar las estatuas, hacían arder la fe como si fuera papel. Sor Lirian, una de las monjas más joven, comenzó a escribir una letanía sin saber latín. Su letra cambiaba por las noches. Los libros aparecían abiertos en pasajes que hablaban del regreso de la vigilia. Ella decía no recordarlo, pero cada vez que hablaba dormida, repetía una frase: ella camina sin carne, pero recuerda el dolor. La hermandad del umbral nunca volvió, pero dejaron un símbolo tallado en la piedra del altar. Era el mismo que había sido hallado bajo la cripta, solo que esta vez parecía más profundo, como si ya no fuera un símbolo, sino una cerradura, y en las madrugadas sin luna, cuando nadie rezaba, el eco volvía: Elda. Pasaron los años, pero el silencio nunca se apaciguó del todo en San Lázaro. Las noches continuaban cargadas con una presencia que no dormía, y el aire se volvía más espeso durante las vigilias. Fue en una de esas noches, cuando el convento parecía sumido en un rezo que nadie pronunciaba, que Sor Agneta encontró el libro. Estaba sobre el reclinatorio de la sacristía, abierto en la página 33. Las letras eran rojas, finamente escritas, como si hubieran sido grabadas con sangre. No había título en la portada, ni nombre de autor, solo una tapa de cuero viejo, con una cruz invertida tallada en bajorrelieve, y una textura húmeda, como si el libro respirara. Sor Agneta lo llevó a la biblioteca, pensando que era parte del archivo antiguo, pero esa misma noche, el libro apareció nuevamente sobre el reclinatorio, abierto en otra página, esta vez, la número 66. El texto parecía un salmo, pero su contenido era extraño. Hablaba de una hermana sin carne, de puertas que no se cierran, de oraciones que desgarran la lengua si se repiten más de una vez. A la mañana siguiente, Agneta enfermó. Decía sentir manos sujetando su garganta durante la oración. Sus ojos permanecían abiertos incluso cuando dormía, y en sus uñas, cada día, aparecían restos de tinta roja. El libro siguió moviéndose por el convento, cada noche en un lugar distinto, y cada vez que alguien lo encontraba, la página abierta estaba más adelante. Pero lo más inquietante era que las últimas líneas del texto siempre describían con precisión el lugar donde había sido hallado, como si el libro supiera dónde estaba, como si estuviera escribiéndose en tiempo real. Algunas hermanas comenzaron a temer que el libro no contenía una historia, sino una cronología, un diario, que aún no había terminado de escribirse. Fue entonces cuando Sor Calvina, antes de perder la voz por completo, logró escribir una frase en el muro de su celda. El libro recuerda lo que aún no ocurre. Las palabras del libro, al ser copiadas o reproducidas, desaparecían en otras superficies. La tinta se evaporaba, el papel se ennegrecía, las páginas se volvían frías. Parecía que el contenido no podía existir fuera de sí mismo, como si el objeto se negara a ser replicado, como si contuviera un secreto celoso. Uno que necesitaba ser leído solo por quienes ya estaban marcados. El libro, en su última aparición antes de desaparecer durante una tormenta eléctrica, mostraba una única página en blanco. Sobre ella, solo una oración había sido escrita en el margen inferior. Ella escucha cuando lees en voz baja. Desde entonces, cada vez que alguien susurraba un salmo en San Lázaro, el eco no volvía solo una vez, sino dos. La segunda voz, apenas audible, lo repetía palabra por palabra, con un ritmo más lento, con una cadencia imposible, como si el libro no hubiese sido escrito por manos humanas, sino por algo que aprendió a escribir observando a quienes rezaban sin fe.
Tras la desaparición del libro, una serie de fenómenos comenzaron a asolar el convento durante las horas de oración. Todo comenzó con un leve zumbido, imperceptible para quienes no estaban atentos. Un murmullo suave, como viento entre vidrios rotos. Pero ese zumbido pronto se transformó en voces, sin cuerpo. El primer testimonio fue de Sor Eliria, que dirigía los cantos matutinos. Durante el rezo del Benedictus, notó que una voz más grave se unía al canto. Era una voz que no correspondía a ninguna hermana. Una voz sin aliento, sin respiraciones entre frase y frase. Cuando detuvieron el canto, la voz siguió entonando sola, durante exactamente 7 segundos más. Ese día, la capilla fue cerrada, y el coro fue silenciado, pero las voces no cesaron. Por las noches, se escuchaban plegarias provenientes de los rincones vacíos. Algunas hermanas dijeron oír su propio nombre susurrado dentro de las paredes. Otras, al cerrar los ojos, sentían como si una multitud invisible se arrodillara detrás de ellas, entonando un salmo sin letra, solo sonidos guturales, húmedos, como pronunciados por gargantas selladas. Los vitrales de la capilla comenzaron a empañarse desde dentro. No por el frío, sino como si al otro lado alguien exhalara constantemente, y sobre el vidrio aparecían marcas, no manos, no rostros, solo formas circulares como bocas abiertas, sin lengua. La hermana Ailén, encargada de las reliquias, encontró una noche que los libros de cantos habían sido alterados. En cada página, las notas musicales habían sido rayadas con algo filoso, dejando solo las letras, y debajo de ellas, una frase grabada con uñas. Quienes cantan sin fe, invocan sin saber. Algunas hermanas intentaron seguir los rezos en silencio, pero el silencio tampoco fue refugio. Comenzaron a perder la voz. Primero al amanecer, luego durante todo el día, y por la noche, al intentar dormir, gemidos sutiles brotaban de sus gargantas sin que ellas los provocaran. Se prohibió cantar, se prohibió rezar en voz alta, y finalmente se prohibió hablar después del segundo toque de campana. Pero la noche no se alimenta de reglas. Una madrugada, Sor Brianta fue hallada en el coro, de pie, con los labios cosidos. La aguja aún colgaba de su vestido. En su cuaderno escribió con torpeza: no quería ser parte, pero me llamaron, y me dieron la letra. Desde entonces, la capilla fue vaciada de instrumentos. El órgano fue desmantelado, las partituras quemadas, las paredes cubiertas con telas negras. Pero el canto siguió, aún sin boca, aún sin voces humanas. Cada viernes, justo al amanecer, un salmo sin palabras vibra dentro del altar. Nadie lo canta, nadie lo enseña, pero cada nueva hermana lo recuerda, como si ya lo hubiera aprendido antes de nacer. En el extremo este del convento, oculto tras una puerta baja sellada por siglos, se hallaba un oratorio olvidado. Fue descubierto por accidente, cuando Sor Danelia seguía el rastro de cera que una noche apareció sobre el suelo de piedra. El rastro, fino como una línea dibujada por un dedo tembloroso, conducía a esa puerta. Al abrirla, una brisa cálida emergió, como un suspiro contenido durante siglos. Dentro, el aire tenía un espesor antiguo. Olía a incienso, a polvo detenido en el tiempo, a oraciones que no habían sido escuchadas. Pero lo que dominaba el oratorio era una vela, encendida, alta, de color marfil sucio, y aunque parecía estar a punto de consumirse, jamás cambiaba de tamaño. La cera no caía, la llama no oscilaba, el pabilo no ennegrecía. Sor Danelia no se atrevió a tocarla, solo se quedó mirando. Dijo sentir un frío que no provenía del cuerpo, sino del alma, como si sus pecados susurraran dentro de ella, recordándole cada palabra jamás confesada. Al día siguiente, contó a la abadesa lo que vio, pero cuando regresaron, la puerta del oratorio ya no existía. El muro era continuo, liso, sin señal de bisagra ni cerradura. Sin embargo, durante las semanas siguientes, el olor a cera encendida comenzó a invadir los corredores. Incluso al mediodía, las hermanas colocaban tapones de tela en sus narices durante las vigilias, pero el aroma persistía. No desaparecía, se volvía más denso. Una noche, la vela reapareció, esta vez en el centro del refectorio, sobre la mesa larga.
sin que nadie entendiera cómo llegó allí. Las sillas estaban apartadas, como si algo invisible hubiera caminado a lo largo del lugar, empujándolas con desprecio, y junto a la vela, una palabra escrita con cera derretida: permanecer. Se intentó apagarla. Usaron aire, agua, sal bendita. Ningún intento surtió efecto. La llama seguía allí, inmóvil, como una vigilia constante, un ojo abierto que no parpadeaba. Las hermanas dejaron de usar el refectorio, sellaron la entrada, pero cada vez que una vela común era encendida en cualquier parte del convento, comenzaba a arder con la misma llama, silenciosa, densa, eterna. Una noche, Sor Xenia dijo haber escuchado la vela hablar, no con palabras, con memorias. Dijo haber visto el rostro de la hermana Elda reflejado en la llama, no como era, sino como sería si nunca hubiera muerto. Y tras eso, no volvió a encender una vela jamás. Desde entonces la comunidad vive en penumbra. Usan lámparas de aceite, faroles cubiertos. Pero aún así, a veces, sin causa aparente, una sola llama aparece. En el suelo, en las paredes, en los pasillos. Y siempre arde igual. Como si vigilara, como si esperara, como si supiera que, tarde o temprano, alguien cometerá el error de pedir luz, sin estar preparado para ver lo que revela. El reloj del campanario marcó la medianoche exacta cuando los pasos de Lucien resonaron por la nave central. El eco era distinto ahora, como si algo caminara con él. No podía ver más allá de los pilares, pero cada sombra parecía más larga, más atenta. Frente al altar, la losa de la cripta estaba limpia, como si alguien la hubiese pulido hace un instante. La túnica había desaparecido. Se agachó para examinar los bordes, buscando marcas nuevas. Y las encontró, unas uñas, desgarrando la piedra desde dentro. Lucien tragó saliva. No quería creer, pero su cuerpo ya sabía la verdad antes que su mente lo aceptara. Algo había salido. Entonces lo oyó, el mismo sonido que había escuchado años atrás en el campanario, pero más cerca, más profundo. Un susurro ahogado, como si alguien rezara bajo el agua. Dio un paso atrás, otro, pero la losa crujió, como si algo presionara desde abajo, como si intentara abrirse sola. Lucien corrió. Al salir de la capilla, no miró atrás. El aire le quemaba los pulmones, pero no se detuvo hasta llegar al coche. No volvió a entrar en San Lázaro esa noche, ni ninguna otra. Pero el pueblo cambió. Las campanas, que llevaban décadas mudas, comenzaron a sonar solas en noches de tormenta. Los niños del pueblo dejaron de acercarse a la colina, y varios testigos aseguraban haber visto a una figura vestida de blanco caminando entre los árboles, descalza, con la cabeza ladeada, repitiendo una oración ininteligible. La trampa que los antiguos monjes habían sellado con cera, oración y miedo, se había roto, y lo que contenía ya no estaba dentro. El padre Antoine, último descendiente vivo del abad que había sellado la cripta, decidió enfrentar lo que todos evitaban. Armado con documentos antiguos, entró a la capilla con una cruz bendita y un libro de exorcismos que había pertenecido al mismísimo obispo de Barnes. Estuvo dentro una hora. Cuando salió, iba encorvado, pálido y sin hablar. Solo escribió una frase en el registro de la iglesia. El rezo fue escuchado, pero no por Dios. Días después, abandonó sus hábitos y se internó voluntariamente en un monasterio de clausura en el norte. Jamás volvió a hablar. Los documentos que Antoine dejó revelaban detalles horribles. Elda no había sido santa. Su vigilia fue en realidad un castigo impuesto por su orden. Había practicado rituales prohibidos, buscado revelaciones que iban más allá de la fe, y cuando sus hermanas descubrieron lo que hacía bajo el altar, ya era tarde. En lugar de ejecutarla, la encerraron viva, sellaron la cripta, y con el paso de los años, su historia se convirtió en mito, pero su espíritu, alimentado por siglos de odio, aislamiento y oscuridad, no olvidó, no perdonó. La figura que ahora caminaba por los bosques no era una aparición, era una presencia, una conciencia que recordaba. Una monja, sí, pero también algo más, un legado, un castigo, un eco de lo que ocurre cuando la fe se mezcla con la obsesión. Hoy, la capilla de San Lázaro sigue en pie. Sus muros han sido reforzados con cemento, sus puertas soldadas por el municipio. Pero eso no impide que algunos escuchen el sonido de una oración murmurada desde el subsuelo, especialmente durante las noches sin luna. Los visitantes,
Pocos y valientes reportan la misma sensación, un frío que no depende del clima. El aire se vuelve pesado, como si algo respirara junto a ellos. Las cámaras fallan, los relojes se detienen, y algunos, al revisar las fotos tomadas dentro, encuentran una figura blanca en el fondo, siempre la misma, siempre inmóvil, siempre mirando directo al lente. Una advertencia fue escrita por un investigador local antes de desaparecer. Si visitas San Lázaro, no reces, no digas amén. Elda aún escucha y recuerda. La historia no termina, no mientras su nombre se siga pronunciando, no mientras su tumba siga vacía. La hermana Elda fue más que una monja caída. Fue la semilla de una presencia que trascendió los límites de la fe, de la muerte y del tiempo. Si algún día visitas una iglesia antigua y sientes que alguien más respira en la oscuridad, no te gires, no mires atrás y sobre todo, no digas su nombre. A las 3:33 a.m. exactas, la vela que Clovis había encendido comenzó a chispear como si el viento la tocara desde dentro de la casa. No había ventanas abiertas. No había viento, pero la llama vibraba, resistiendo una presencia que ya no pedía permiso. «Elda, si estás aquí», susurró, «dame una señal». La respuesta no tardó, un sonido hueco, seco, proveniente del sótano. 3 golpes, espaciados con precisión. Como un llamado, Clovis bajó con pasos pesados, sosteniendo la vela con manos temblorosas. El sótano olía a encierro, a siglos de polvo y a algo más metálico, casi como sangre oxidada. Allí, donde antes solo había paredes de piedra, encontró una hendidura marcada con un símbolo, un círculo incompleto y dentro, una cruz invertida atravesada por un cabello trenzado. «Es el mismo sello», dijo para sí, recordando el dibujo en los archivos antiguos. Lo sellaron con cabello humano, con un voto de silencio. En ese momento, comprendió por qué nunca encontraron el cuerpo de Elda. Ella no fue enterrada, fue contenida. Y el voto aún estaba activo, aún sellaba algo que pedía ser liberado. Instintivamente, Clovis retrocedió. La llama de su vela se apagó. Oscuridad total, pero no un silencio natural. La casa respiraba, y en ese aliento, una voz, una sola palabra. Rompe Clovis tropezó y cayó. Cuando tocó el suelo, sintió bajo sus dedos algo blando, algo que no era piedra ni madera, era tela, blanca, inmaculada, como una túnica recién tejida. Corrió, salió del sótano sin mirar atrás, no cerró la puerta, no hizo preguntas, pero esa noche soñó con una mujer sin rostro, cubierta por una túnica, que caminaba por su pasillo. Al despertar, había 3 cruces hechas de cabello sobre su almohada. El sello estaba debilitándose. Con la historia de Clovis propagándose por foros y videos mal grabados, no tardó en llegar a oídos de los que aún vigilan lo inexplicable. Una orden secreta, heredera de los manuscritos olvidados, contactó a Clovis. No usaron nombres, solo símbolos. Una carta sellada con cera negra fue lo único que le dejaron bajo su puerta. No intentes sellar lo que fue pactado con carne. Si el voto se rompió, otro debe ocuparlo. Antes de la luna nueva, dentro del sobre, una hebra de cabello trenzado y una fotografía antigua, la capilla de San Lázaro, y frente a ella, una figura femenina, nítida, aunque la foto era de 1899. Lo imposible era evidente. En la imagen, la figura llevaba puesta la misma túnica blanca, sin arrugas, sin edad. Clovis viajó hasta Barnes, donde la capilla seguía en pie, más vieja, más desgajada por el tiempo. Pero los símbolos en la piedra aún estaban. Al llegar, no encontró turistas ni guías, solo una anciana sentada bajo el roble seco frente a la entrada. «Usted vino por ella», dijo sin que él hablara. Clovis asintió. «El sello se ha abierto antes», continuó la mujer. «Y cada vez se necesita uno dispuesto a ocupar el silencio. Uno que no tema desaparecer». ¿Desaparecer? Sí. Porque la hermana Elda no fue poseída, fue sacrificada. El mal que selló dentro de sí aún está hambriento, y con eso le entregó una vela, una aguja y un mechón de su propio cabello. «Es tu elección», le dijo, «pero si no sellas tú, otro será tomado».
Clovis durmió frente al altar, rodeado por símbolos antiguos y palabras de una lengua que no comprendía, pero que su alma reconocía como antiguas plegarias. A medianoche, algo lo despertó. No un ruido, no un temblor, fue la presencia. Estaba allí, sentada al pie del altar, una figura cubierta por la túnica blanca, sin rostro visible, solo una silueta, expectante. «Hermana, Elda». La figura no respondió, solo inclinó la cabeza. Clovis comprendió que no era un fantasma, era una presencia viva, suspendida entre mundos, sostenida por la voluntad del sacrificio. No estaba muerta, solo contenida. Y ahora, su tiempo había terminado. Se levantó, tomó la aguja y con manos temblorosas pinchó su dedo. Con la sangre escribió en la piedra el símbolo antiguo. Luego colocó su cabello junto al mechón de la anciana y finalmente encendió la vela. «Acepto», susurró, «mi silencio, por su prisión». La figura asintió. Lentamente se desvaneció como humo absorbiéndose en las grietas del altar. El viento sopló desde dentro del suelo. La vela no se apagó. Al contrario, creció. Ardió con una llama azulada que iluminó toda la cripta por un instante eterno. Cuando todo volvió a la calma, Clovis ya no estaba, solo su ropa, y sobre ella, una cruz trenzada con su cabello. La hermana Elda había sido liberada, y en su lugar, otro ocupaba ahora el silencio. En el silencio perpetuo del monasterio de Varnes, los monjes aún en vida rara vez bajaban a la biblioteca subterránea. Pero uno de ellos, Fray Adram, había empezado a notar algo. Las velas encendidas por la noche aparecían derretidas por completo en la mañana, como si alguien, o algo, las hubiese consumido todas en horas. Y una en particular, colocada frente a un espejo cubierto por una tela negra, siempre se hallaba movida, como si una mano invisible la hubiese girado hacia el reflejo. Una noche, el fraile decidió hacer guardia. Se sentó en la oscuridad, con la única luz proveniente del grueso velón rojo que colocó frente al espejo. Sus dedos temblaban en el rosario. El silencio era total, tan profundo que podía escuchar su propia sangre fluir detrás de sus oídos. A la hora más muerta de la madrugada, el silencio se rompió, un susurro seco, como páginas que se pasan solas. Luego, una exhalación profunda, lenta, como si algo grande se hubiese despertado tras mucho tiempo. El velón parpadeó, una ráfaga helada descendió, y entonces, la tela del espejo se levantó. Lo que Fray Adram vio jamás fue explicado a nadie. Cayó de rodillas, y luego al suelo. Sus manos arañaban la piedra, mientras su rostro miraba al espejo. Lo último que sus labios pronunciaron, antes de que su cuerpo se apagase como una vela, fue: «Ella me mira desde atrás del cristal, pero ya no es ella». El espejo fue cubierto nuevamente, pero la cera del velón quedó, con una huella, no humana, parecía una garra, pero más larga, y en el centro de la marca, un cabello blanco, tan fino que se deshacía al tocarlo. Ningún otro fraile volvió a entrar a esa sección de la biblioteca, pero dicen que en las noches frías, cuando el viento entra por las grietas de la abadía, la tela del espejo se agita, sin que nadie la toque. El órgano de la capilla de San Lázaro llevaba siglos en silencio. Sus tubos oxidados no habían emitido una sola nota desde que la hermana Elda desapareció. Sin embargo, los registros del restaurador enviado en 1902 contaban otra historia. Hans Reklow, experto en instrumentos antiguos, viajó desde Praga para evaluar la posibilidad de restaurarlo. Al llegar, notó que la capilla estaba tal como la había leído en los documentos: sombría, vacía, cubierta de polvo. Pero el órgano tenía algo distinto. Estaba limpio, no pulido, ni nuevo, pero no tenía el polvo del resto del lugar, como si alguien lo hubiese usado recientemente. Hans se instaló durante 2 semanas para estudiar el mecanismo. Cada noche anotaba sus hallazgos en un diario que más tarde se encontraría completamente quemado, salvo por una hoja. En esa hoja, escrita con prisa y con manchas de algo marrón oscuro, se leía: «Al tocar la nota sol sostenido, escucho un susurro. No sé si viene de la caña del órgano o de dentro de mí». En la última noche, Hans decidió tocar una melodía completa. Lo que ocurrió, según el testimonio del sacristán que lo encontró al amanecer, fue imposible. Los tubos del órgano estaban secos.
no conectados a ningún fuelle, pero cuando Hans tocó, el sonido que emergió fue profundo, ajeno al mundo, no una melodía, sino un canto coral, de muchas voces, ninguna humana. Y detrás de Hans, reflejada en el metal curvado del tubo mayor, se veía una figura blanca, con el rostro cubierto, observando. Hans nunca volvió a hablar, ni en su idioma, ni en ningún otro. Hoy, sus cenizas reposan dentro de una caja de madera negra, en la misma capilla donde lo encontraron, y, cada tanto, el viento sopla entre los tubos del órgano, creando notas que nadie se atreve a seguir. Los descendientes del capataz colgado en el campanario, sí, aquel que encontró la túnica sin cuerpo, crecieron con la advertencia de nunca regresar a la colina de San Lázaro. Pero uno de ellos, Barek Isen, no creyó en advertencias, era escéptico, historiador y periodista. En 1997, con un equipo de grabación y 2 colegas, subió a la capilla. El video que captaron, difícil de hallar hoy, pero aún existen fragmentos en la red, mostraba el deterioro del lugar, los símbolos grabados en el altar y la abertura donde se halló la túnica. Pero al caer la noche, el equipo encendió luces y comenzó a grabar cerca del campanario. Fue entonces cuando escucharon el tañido de una campana, no una cualquiera, sino la misma de 1731, rota, inexistente. Las cámaras captaron una sombra bajando lentamente desde la torre, flotando, silenciosa, con lo que parecía ser un velo blanco flotando detrás. Uno de los colegas comenzó a rezar en voz baja. Otro simplemente dejó de hablar, pero Barek sonrió. Dijo frente a cámara, «No hay nada que temer, esto es solo mito, y yo voy a entrar a la cripta». Entró solo. La cámara siguió grabando. Se escuchó el eco de sus pasos, su respiración, y luego, una voz, femenina. ¿Volverías a cerrar lo que ya fue abierto? La imagen se distorsionó. Luego, solo silencio. Al día siguiente, solo encontraron las cámaras y un velo blanco, doblado con cuidado sobre el altar. Barek nunca fue hallado, pero el video sigue flotando en foros de lo oculto, y en cada visualización, alguien afirma haber escuchado su voz, susurrando su nombre. Ningún símbolo fue tan persistente en los registros como aquel grabado detrás del altar, un ojo cerrado, rodeado por 7 lágrimas invertidas. No pertenecía a ninguna orden reconocida por la Iglesia, y sin embargo, aparecía en manuscritos sellados, en mármoles tallados, incluso en las hojas de misales que no debían existir. Durante la restauración incompleta de 1851, un sacerdote de avanzada edad, el padre Marechal, fue traído desde Burdeos. Se decía que conocía lenguas muertas y oraciones prohibidas. Lo trajeron no como oficiante, sino como vigilante. Marechal, en su delgadez casi cadavérica, pasaba horas frente al símbolo del ojo ciego, sin hablar, solo murmurando en latín, con voz quebrada. Lo más inquietante no era su silencio, sino que, en algunas noches, lo encontraban llorando sangre. El diario de Marechal, oculto en una Biblia hueca, solo tenía 3 palabras escritas en su última página: Elda nos ve. En 1907, un grupo de jóvenes seminaristas rompió el sello de la cripta por curiosidad. Uno de ellos, Lucien Dubroc, fue encontrado de rodillas ante el nicho de piedra, con la espalda cubierta de arañazos, y los ojos removidos con una precisión quirúrgica. No había sangre, solo vacío. Desde entonces, el altar fue revestido con cadenas de hierro consagrado, y el símbolo del ojo fue raspado, aunque nunca desapareció del todo. Cada cierto tiempo, reaparece en la condensación de los muros o en las páginas de libros cerrados con fuego, porque el ojo ciego no es ciego en realidad, es el sello de quienes han visto demasiado. En 1939, en los días previos a la guerra, una monja francesa llamada Sor Blanche escribió un documento prohibido. Lo tituló Evangelium Silenti, el Evangelio del Silencio. No fue reconocido por el Vaticano, ni por ninguna diócesis oficial. Fue, más bien, una advertencia escrita con desesperación. En sus páginas hablaba de una voz sin cuerpo que susurraba entre las piedras del convento. Esa voz le enseñó oraciones que no venían de Dios. Le dictó pasajes que hablaban del fin no como castigo, sino como retorno. Sor Blanche describió visiones de la hermana Elda vestida de blanco, caminando por los pasillos,
con los pies flotando sobre el suelo, y un rosario hecho de huesos humanos. El texto fue confiscado. Sor Blanche desapareció 2 noches después, y su celda fue clausurada. Cuando finalmente se abrió, casi 20 años más tarde, no había señales de lucha, ni rastro de huida, salvo por una palabra escrita en el muro, con cera negra: perdón. Quienes han leído ese evangelio clandestino coinciden en una frase que se repite: el silencio fue su ofrenda, el eco, su castigo. El misterio de Elda dejó de ser leyenda. Comenzó a contagiarse, como un rezo repetido en la oscuridad por aquellos que ya no creen, pero recuerdan. En 1972, un grupo de cineastas alemanes intentó grabar un documental sobre las iglesias abandonadas del suroeste francés. San Lázaro fue una de sus locaciones. Ninguno era religioso. Solo buscaban escenas góticas, dramatismo y un poco de misterio para atraer espectadores. La primera noche fue tranquila. Tomaron imágenes de las gárgolas cubiertas de líquenes, del altar cubierto por polvo de siglos. Todo iba bien, hasta que uno de los camarógrafos captó algo inusual. Una figura blanca, en segundo plano, de pie al borde del coro alto, justo encima del altar. Cuando subieron, no encontraron a nadie. Solo una flor de lirio completamente fresca, descansando sobre una cuerda de campana rota. Esa noche, la campana repicó sola. Lo grabaron. Sonido nítido. Repicó exactamente 13 veces. Al revisar el material, un detalle los dejó paralizados. En el último fotograma, todos los rostros de los miembros del equipo aparecían deformados, menos uno. El de la figura blanca, al fondo, rostro claro, ojos abiertos, sin pupilas. El documental jamás fue lanzado. El equipo abandonó Francia sin dar declaraciones. Uno de los productores fue internado en una clínica psiquiátrica 6 meses después. No volvió a hablar. Solo repite en voz baja una palabra. Cada vez que ve una iglesia. Cripta. San Lázaro sigue en pie. Nadie toca la campana. Pero algunos afirman que en ciertas madrugadas se escucha una 14ª campanada, la que no está hecha para los vivos. Cuando regresaron a la cripta tras la segunda noche sin dormir, el aire mismo parecía más pesado, no por la humedad, ni por el polvo, sino por algo que no tenía nombre, algo que rozaba el alma, atrapaba las palabras antes de ser pronunciadas, silenciaba pensamientos que apenas comenzaban a nacer. El doctor Vélez caminaba al frente, con una linterna temblorosa en la mano. Tras él, Irena sostenía un rosario que había pertenecido a su abuela y que nunca antes había considerado más que una reliquia familiar. Ahora, cada cuenta parecía arderle entre los dedos como si supiera dónde estaban. Volvieron a quitar la losa, pero esta vez, algo era diferente. No estaba vacía. En el centro del hueco, donde antes solo había tierra, yacía una figura encogida. Humana, pero de dimensiones casi imposibles. La túnica blanca cubría un cuerpo esquelético, y el cabello, largo, trenzado, se extendía por el suelo como si estuviera creciendo todavía. Irena cayó de rodillas, no por fe, por miedo puro. «Es ella», susurró, «la hermana Elda». Pero no era solo eso, porque en las paredes internas de la cripta, cubiertas de hollín y grietas, habían comenzado a brotar palabras, en latín antiguo, como talladas por garras invisibles, frases incompletas, oraciones invertidas, nombres que no estaban en los registros de la iglesia, pero sí en viejos textos prohibidos del monasterio de Tenebrae. El doctor Vélez, con manos temblorosas, intentó tomar muestras de la túnica, pero al tocarla, se escuchó un crujido sordo, como si algo bajo tierra se hubiese quebrado, y desde el rincón más profundo del hueco, algo exhaló. No aire, no aliento. Fue como si el silencio mismo saliera disparado desde un abismo, hiriendo los oídos de todos. La linterna se apagó, y en la oscuridad, pasos, no muchos, solo uno, como si un pie descalzo hubiera tocado piedra por primera vez en siglos. Afuera, la luna parecía enferma.
La llamaban la luna rota, por la forma en que las nubes la cruzaban como venas negras. Pero esa noche parecía más cerca, como si estuviera mirando. La noticia del hallazgo no se filtró a los medios. Fue detenida por la propia diócesis. Las órdenes eran claras: silencio. Pero los susurros viajan más rápido que la luz. Y la historia de la hermana Elda, ahora con pruebas físicas, se convirtió en un eco vivo en los pasillos de universidades, foros ocultos y grupos que investigaban fenómenos religiosos. Mientras tanto, en la casa parroquial, el padre Córdoba comenzaba a tener sueños, o lo que él juraba que no eran sueños. Soñaba con la capilla antes de la ruina, llena, monjas cantando, campanas que sonaban sin mover cuerdas, y al centro, una figura encapuchada, que no rezaba, sino que miraba a las demás con ojos completamente negros. Cuando despertaba, su piel estaba húmeda, no de sudor, sino como si hubiese estado sumergido. El padre comenzó a ayunar, a rezar, a pedir señales, pero cada vez que abría la Biblia, las páginas estaban en blanco. Una noche, durante una tormenta eléctrica, la estatua de San Miguel se partió en dos. No por el rayo, sino desde adentro, como si algo hubiese empujado con fuerza desde el interior del mármol. El sonido se escuchó hasta la cripta, y allá abajo, la túnica de Elda ya no estaba vacía. La figura se había incorporado levemente, como alguien a punto de sentarse, y en su pecho colgaba una cruz, pero ya no era de cabello, era de hueso. Desde que los investigadores tocaron la cripta, la capilla ya no dormía. Cada noche, a las 3:33, una vela encendía sola en el altar mayor. A pesar de haber sido retirada y destruida 3 veces, la llama era débil, pero azul, y donde tocaba, la piedra cambiaba de color, como si fuese marcada desde otra realidad. El doctor Vélez desapareció 3 días después de su último informe. Su coche fue encontrado junto al río, las puertas cerradas, el motor frío, y su grabadora aún encendida. En la cinta solo se oía una voz femenina, débil, que repetía: «No oro, vigilo, no rezo, vigilo». Irena intentó irse del pueblo. Al tercer intento, el tren se detuvo sin razón a mitad del camino. Todos los pasajeros sintieron un dolor punzante detrás del oído derecho. Nadie supo por qué. Nadie habló de ello. En la iglesia, el padre Córdoba clausuró oficialmente la cripta. Pidió que fuese sellada con piedra, sal y oración. Pero los obreros encargados de la tarea abandonaron el trabajo sin explicación. Uno dijo que las piedras les susurraban. Otro afirmó haber visto a alguien dentro, rezando hacia la pared. Y así quedó, la entrada cubierta con tablas, rodeada por cadenas, y escrita con pintura roja: «No abrir». Pero todas las noches, aún sellada, alguien enciende una vela dentro, y cuando uno se acerca al altar, si guarda silencio, si se queda el tiempo suficiente, puede escuchar una voz femenina, no amenazante, pero firme, que dice desde abajo: «¿Ya termina tu vigilia? ¿O apenas empieza?». Cuando Damián se encerró en la antigua biblioteca del convento, solo llevaba consigo una linterna, guantes de algodón, y el presentimiento de que lo que buscaba no debía ser encontrado. Entre estanterías vencidas y tomos que se deshacían al contacto, algo lo llamó. No fue un sonido, fue una ausencia, un hueco exacto en la pared, oculto detrás de una falsa fila de libros, donde reposaba un cuaderno forrado en piel humana. Estaba tibio. Damián dudó antes de abrirlo, pero algo dentro de él, tal vez una voz que no era suya, lo convenció. El primer trazo no era tinta, era sangre seca. Lo supo por el olor. Las palabras, escritas con precisión obsesiva, describían confesiones imposibles. No eran de Elda, ni de ninguna monja viva. Eran voces, decenas, centenares, todas encerradas ahí, reclamando justicia. Nos vigilaba en la noche. No dormía. Rezaba en lenguas que ni el demonio comprendía. Ella no murió. Cambió. Volverá cuando los rezos canten al revés. Damián sintió cómo la piel de su nuca se tensaba. Las palabras no estaban escritas en líneas rectas. Eran espirales. Formaban círculos que se cerraban en puntos oscuros donde el papel parecía más grueso. Como si algo estuviera encerrado debajo de la hoja. En la última página, escrita con una caligrafía distinta, decía:
Hermana Elda dejó de ser mujer el día en que cruzó el umbral de la cripta. Ahora es guardiana. Ahora es hambre. Y bajo esa nota, la fecha de mañana. Entonces, esa noche, el reloj del campanario no marcó la medianoche. Las campanas callaron. La aldea entera pareció sostener el aliento. Dentro del convento, la capilla ardía con luces que nadie había encendido. Testigos en la distancia dijeron que vieron sombras danzando detrás de los vitrales rotos. No sombras humanas, sino figuras delgadas, dobladas hacia atrás, con manos demasiado largas. Damián, sostenido por su fe o su locura, entró por la puerta trasera. Llevaba el cuaderno. Había memorizado un fragmento del último rezo al revés. Lo que pasó dentro nadie puede confirmar con certeza. Solo sobrevivieron los ecos. Horas después, los pájaros cayeron muertos sobre los campos. La leche de las vacas se volvió negra. Los espejos se agrietaron sin tocarse. Y en el altar, la túnica volvió a estar colgada, inmaculada, limpia, esperando, pero el rostro de Elda nunca apareció, ni su voz, solo el silencio, un silencio nuevo, profundo, que parecía contener algo esperando. Nunca se encontró su cuerpo, ni sus pertenencias, ni siquiera huellas, pero durante días, en las paredes del convento, aparecieron marcas, no hechas con pintura ni sangre, eran palabras escritas con uñas. Lo supieron por los rastros dejados en la piedra, sangre viva, recién arrancada. Las frases cambiaban cada amanecer. Algunas decían: yo la vi rezar con los ojos blancos, el hambre no duerme. Damián no murió, él abrió, y luego desaparecieron, todas, de un día para otro, excepto una, frente al altar, justo donde la túnica aún colgaba. Una sola frase permanecía escrita: la vigilia ha comenzado. 1 de cada 7 ya ha escuchado su voz. Nadie ha descifrado ese mensaje. Algunos creen que se refiere a los habitantes del pueblo, otros a los lectores del cuaderno. Pero hay quienes piensan que es más profundo, que la hermana Elda ya no necesita ser buscada, porque ahora ella busca. Y tú, lector que has seguido cada palabra hasta aquí, ¿estás seguro de no haberla escuchado anoche? Las piedras de la capilla no eran solo viejas, estaban marcadas. Durante el retiro del padre Anselmo en 1963, cuando se le encomendó supervisar la restauración exterior de San Lázaro, una de las obreras que trabajaba limpiando la humedad de los muros laterales descubrió un extraño relieve bajo capas de cal. No era una cruz, ni un símbolo litúrgico. Era una espiral con líneas que parecían correr por sí solas cuando uno parpadeaba, como si los ojos no fueran bienvenidos. El padre ordenó detener los trabajos, pero por curiosidad o arrogancia, decidió investigar por su cuenta. Durante 5 noches pasó horas observando aquel patrón, orando frente a él, intentando comprender si era una señal divina o algo más. La noche del 5 de abril, lo encontraron en el suelo del altar mayor. No estaba muerto, pero tampoco lúcido. Murmuraba frases inconexas en latín, frases que nadie reconocía como parte de ningún salmo. Solo repetía una palabra con claridad: redire, regresar. Durante los siguientes meses, las paredes comenzaron a mostrar grietas, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo empujara desde lo profundo, buscando salir. Se intentó cubrir con yeso, colocar tablones, incluso rezar misas continuas. Nada detenía ese susurro sordo que crecía detrás del muro. Una monja anciana que cuidaba la limpieza del templo afirmó haber oído la voz de una mujer desde esa parte de la capilla. Aseguró que le hablaba suave, como una madre, pero que al final de cada frase lloraba. No me dejes aquí, no otra vez, no sin nombre. Los registros fueron sellados. El relieve fue cubierto con piedra nueva, y el nombre del padre Anselmo, borrado de la parroquia, pero el patrón volvió a dibujarse en las paredes años después. Esta vez con humedad, esta vez en los sueños de quienes dormían dentro del recinto. No todos los muros protegen, algunos solo retrasan lo inevitable. Las campanas de San Lázaro no suenan desde 1987. No porque estén rotas, sino porque alguien, o algo, toca desde abajo. Esa fue la razón por la cual se clausuró por completo la iglesia.
Un joven restaurador, Mateo Liersen, fue contratado por el gobierno regional para evaluar la estructura tras años de abandono. Con su cámara, linterna y grabadora, entró solo. Registró todo, desde el polvo sobre los confesionarios hasta los bancos apolillados y las vidrieras que parecían llorar con la luz filtrada. Pero fue en la cripta donde todo cambió. Mateo reportó haber escuchado un sonido metálico, como cadenas, seguido por un suave sollozo. Al acercarse, notó que el suelo bajo sus pies estaba húmedo y caliente. Grabó su hallazgo y salió inmediatamente. Subió al campanario para tomar una panorámica del lugar antes de irse. Fue entonces cuando escuchó la campana, una sola nota, grave, temblorosa, y no desde el aire, sino desde las piedras bajo sus pies. Cuando los rescatistas entraron 2 días después, alertados por la familia de Mateo que no supo más de él, no hallaron su cuerpo, solo su cámara, con la lente quebrada, empapada de una sustancia que no era sangre ni barro. En la grabación se oye con claridad su respiración agitada y luego un susurro: ¿tú también vas a dejarme aquí? La iglesia fue declarada zona prohibida, pero la campana aún suena. No cuando hay visitantes, no cuando hay luz, sino cuando alguien pronuncia en voz alta el nombre de la desaparecida, Elda.